Muy bienvenida, doctora Yolanda Ferrer, a esta oficina que es de la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuba. Y estamos muy felices de estar en Cuba y mucho más felices de recibirla a usted en este Centro de Estudios Mexicanos, porque además sabemos de su amor por México. Y la pregunta de hoy, por supuesto, es ¿qué significa para usted y qué significó en su vida haber ido a aquella primera conferencia en 1975? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Efectivamente, para mí, para las cubanas y cubanos, México es muy querido. México es muy querido y siempre el encuentro con el pueblo mexicano es un acontecimiento, porque son muy cariñosos, muy sinceros. Realmente yo guardo muy buenos recuerdos de México, de las veces que he tenido la posibilidad y el privilegio de visitar el país. Pero la conferencia de México fue algo trascendental. Es decir, fue un momento muy importante en la lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad plena, mujeres y hombres. Fue un momento histórico porque marcó un hito de diferencia. Es decir, había una participación grande de las mujeres en los años, en las etapas anteriores, en sus luchas. Las conferencias de Naciones Unidas fueron una consecuencia justamente de esas luchas de las mujeres. Pero nunca una conferencia de las Naciones Unidas había abordado con tanta claridad los problemas reales de las mujeres en el mundo, los problemas reales de los pueblos en el mundo y sus causas. Yo creo que una de las cosas que se puede destacar es que la conferencia y la participación que hubo en la conferencia no la esperaban los occidentales, no la esperaban los imperialistas. Y se sorprendieron porque pensaron que una conferencia de mujeres iba a ser una conferencia poco importante, de asuntos secundarios, y realmente no fue así. Cuando se analiza los debates que allí hubo, la participación de las delegaciones del Tercer Mundo, de México, del bloque socialista, que en definitiva fueron mayoría y marcaron la profundidad, la calidad de la declaración política que aprobó la conferencia, que fue muy debatida, por supuesto, con la abstención de Estados Unidos e Israel. No hay que explicar las causas, abstención no, voto en contra de Estados Unidos e Israel y abstención de otro grupo, de unos, creo que fueron 19 países, no recuerdo. Pero realmente cuando se analiza la Declaración de México, que se ve que se reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos, que se habla de la necesidad de un nuevo orden económico internacional, de la necesidad de un cambio estructural en la economía para que realmente las mujeres pudieran tener una participación fundamental. Y se ven los resultados efectivos que hubo de aquella conferencia, pues naturalmente yo creo que fue un hecho que tiene que registrar la historia, porque fue un hecho muy importante. Y nosotros, la delegación cubana, fue una delegación muy amplia, iba un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y una representación prácticamente de todos los sectores. Fidel despidió la delegación en el aeropuerto. Y cuando nos despidió, dijo que él sabía, que él estaba seguro que la delegación iba a jugar un buen papel, y realmente no lo hicimos quedar mal. La delegación participó en todos los escenarios de debate. Y allí la delegación estuvo presidida por la compañera Vilma Espín Guillois, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y heroína de la República de Cuba. Y su participación allí pues también fue muy importante. Yo recuerdo en su discurso cómo hablaba de las causas de los problemas y hablaba de los grandes contrastes. Valentina Tereskova conquistando el cosmos y sin embargo prácticamente esclavitud de mujeres indígenas. Toda una serie de cosas que realmente eran muy impresionantes. Y trabajamos mucho con la delegación mexicana.
Trabajamos mucho, yo creo que trabajamos muchas delegaciones muy activamente. Allí hubo planteamientos muy fuertes de muchas delegaciones de los países del tercer mundo y nosotros trabajamos mucho con la delegación mexicana. Yo recuerdo con mucho cariño a la compañera Aida González, que era de la Cancillería y que realmente una mujer muy inteligente, muy comprometida, muy capaz, una gran amiga. Y recuerdo su papel en las reuniones previas a la conferencia y dentro de la propia conferencia. Es decir, que es un recuerdo muy, muy bonito, abrió el camino de todo lo que vino después, porque México abrió las puertas de una visión diferente de cómo luchar por los derechos de las mujeres en este mundo y los derechos de las mujeres vinculados a los derechos en definitiva de su pueblo. Una pregunta como para cerrar esta participación, la vamos a escuchar en la conferencia, claro, ahora. ¿Qué repercusión tuvo directa en el trabajo sobre los derechos de las mujeres en Cuba? Sí, fue muy importante. En realidad, nosotras llegamos a México, es decir, las cubanas llegaron a México con 15 años de revolución. La revolución había triunfado en enero del 59 y llevábamos 15 años. El tema de la participación plena de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social del país siempre fue una prioridad del gobierno cubano. Y la Federación de Mujeres Cubanas, como una organización que agrupa a millones de mujeres, jugó un papel muy importante en todo ello. Y cuando llegamos a México, había muchas cosas que eran retos o metas para mujeres de otras partes del mundo y que en Cuba ya eran conquistas de la revolución. Pero para nosotros fue como un punto de análisis. Es decir, hemos llegado hasta aquí, hemos analizando los resultados de la conferencia, los planteamientos de la conferencia, siempre lo hicimos, un análisis hacia adentro. Bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que resolver? Nosotros acabábamos de celebrar el segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue cuando nuestro comandante en jefe planteó que cuál era el eje, el centro de ese congreso, la lucha por el ejercicio pleno de la igualdad de las mujeres. Y teníamos un mandato del Congreso que prácticamente abordaba todos los problemas que había que resolver. Y después se celebró el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y en ese primer Congreso del partido hubo una comisión que trató la lucha por el ejercicio pleno de la igualdad de la mujer y las políticas públicas que teníamos que acometer. Es decir, que llegamos a México con eso. Y lo que hicimos cuando vinimos de México fue evaluar, analizar, proyectar y seguir adelante. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que con eso cerramos esta primera participación. Gracias. Gracias a ustedes.